Bueno, dentro del trabajo de lo que se refiere a teorías de Estado, voy a presentar un proyecto llamado El Gobierno Autónomo en Bolivia, Análisis Político Institucional de la Concentración de Poder. ¿Qué quiere decir? Bolivia es un país marcado por una compleja historia política en la que se cruzan procesos democráticos como golpes de Estado, gobiernos populistas, periodos de autoritarismo desde su independencia de 1825, el que ha experimentado numerosas transformaciones institucionales y han atravesado diversas etapas de inestabilidad, aunque en las últimas décadas se han alcanzado importantes avances en términos de participación electoral y reconocimiento de derechos, aún persisten prácticas políticas que reflejan tendencias autoritarias, la concentración de poder, la debilidad institucional y el uso de políticas de justicia limitada interdependencia entre los órganos de Estado. El autoritarismo, entendido de una forma de ejercicio de poder caracterizada de control centralizado, la representación de la disidencia y escasa tolerancia del pluralismo social. La situación actual exige una reflexión profunda. ¿A qué se refiere esto? El tipo de gobierno que está constituyendo en Bolivia y sobre los riesgos que implica la concentración de poder en una sola figura de institución. La presente investigación no busca solamente descubrir hechos, sino aporta una visión crítica que permite entender las raíces estructurales del autoritarismo boliviano y proponer líneas de reflexión sobre cómo fortalecer la democracia, la ética pública y los valores republicanos frente a las amenazas de poder concentrado. Dentro de las cosas más importantes, vamos a ver cuál es el planteamiento del problema de esta investigación. Bolivia, como muchos países latinoamericanos, han atravesado numerosos periodos de inestabilidad política, crisis económica, fragmentación social y conflictos regionales. A lo largo de la historia, estos factores han debilitado las instituciones democráticas, afectando la gobernabilidad y alimentando la desconfianza ciudadana. En los procesos democráticos tradicionales, en este contexto surge una pregunta inquietante y polémica. ¿Por qué se percibe de estos sectores de la sociedad boliviana la necesidad de establecer un gobierno dictatorial como solución a estos problemas que se vienen asentando cada día? Esta percepción se basa en la idea de que los gobiernos democráticos caracterizados por el debate, la pluralidad y la necesidad de consejos son ineficientes para tomar decisiones rápidas y aplicadas, reformadas y estructurales profundamente. Cuando el sistema político se encuentra paralizado por conflictos entre poderes de Estado, huelgas, presiones cooperativistas y una justa débil politizada, hay sectores que comienzan a ver con simpatía un gobierno fuerte que concentre el poder para restablecer el orden. En Bolivia, esta narrativa se ha repetido de distintos momentos históricos durante los regímenes militares del siglo XX. Cuando se argumentaba que solo el gobierno con mano dura podía frenar el caos social y la amenaza del comunismo con una mano dura para poder frenar el caos social actual. Cuando estos liderazgos populistas justificando la concentración de poder en nombre del pueblo, la soberanía nacional o la justicia social, en ambos casos, la lógica autoritaria fue vista como un remedio ante la debilidad estructural del Estado democrático. El problema central que aborda este estudio es por la persistencia, condiciones estructurales, culturales y políticas que facilitan la aceptación de la justicia de gobiernos dictatoriales en Bolivia. Entre estas se destacan cuáles: la debilidad institucional que impide que los poderes públicos cumplan con el rol de forma autónoma y eficiente, la fragilidad del sistema judicial, fácilmente manipulado por el poder político, la polarización social e ideológica que conviene al adversario político enemigo legítimo a prácticas represivas, la desconfianza de los mecanismos democráticos para resolver problemas estructurales como la pobreza, la corrupción y la inestabilidad, la existencia de la cultura boliviana caudillista que valora más al líder fuerte en el Estado de Derecho. Vamos a ver ahora lo que es lo más importante, la justificación del problema. El estudio del gobierno autoritario o dictatorial en Bolivia no solo es relevante por su recurrencia histórica, sino también por los debates que genera en el entorno de la supuesta necesidad
en ciertos contextos sociopolíticos. Si bien desde la teoría democrática de la necesidad en ciertos contextos sociopolíticos, si bien desde la teoría democrática de un gobierno dictatorial se considera contrario a los principios de participación del pluralismo, y respecto a los liberales y civiles, lo cierto es que en distintos momentos de la historia boliviana, amplios sectores sociales y políticos han justificado la concentración de poder como un mal necesario para preservar la estabilidad del país. Los periodos de extrema conflictividad social, crisis estructural y fragmentación política se han instalado en la idea de no solo un gobierno fuerte con capacidad de decisión inmediata sin frenos institucionales para garantizar el orden, implementar reformas profundas y establecer la autoridad del Estado. En este sentido, el autoritarismo se presenta como una alternativa temporal y correcta frente al caos, la ingobernabilidad, la ineficiencia de los regímenes democráticos. Este discurso ha sido particularmente recurrente en Bolivia, donde la debilidad histórica de las instituciones democráticas, la polarización política, los movimientos sociales fragmentados y las demandas regionales o indígenas han generado momentos de parálisis gubernamental. En tales circunstancias, tales líderes militares como civiles han dejado de argumento de la emergencia nacional para concentrar el poder, limitar derechos y liberales, como la promesa de establecer el orden, el desarrollo y asegurar de esta manera cómo va a ejecutarse. Por otro lado, los gobiernos populistas y revolucionarios del autoritarismo también han sido justificados con el nombre del pueblo, argumentando el poder concentrado que permite hacer frente a las élites del imperialismo y los intereses económicos que bloquean el cambio estructural. Así constituye la legitimidad alternativa y la legalidad constitucional basada en la voluntad del líder y el apoyo del sector movilizado. Analizar estas justificaciones resulta fundamental para comprender cómo se instalan, se consolidan y se normalizan las formas autoritarias de gobierno, incluso en el contexto formalmente democráticos. Es necesario poner en cuestión los argumentos que presentan el autoritarismo como una solución y evaluar críticamente sus efectos a corto y largo plazo. Por ello, este estudio busca no solamente examinar el autoritarismo, sino el fenómeno político, sino también entender por las condiciones estructurales y culturales. Ahora vamos a ver un poco lo que es los objetivos de la presente investigación. Como objetivo general es analizar las características del gobierno autoritario en Bolivia desde una perspectiva teórico-político, institucional y ética. Bastante claro. Los objetivos específicos: identificar momentos claves del autoritarismo en la política boliviana. Como segundo, tenemos que evaluar el impacto del autoritarismo sobre las instituciones democráticas. Y como último, reflexionar sobre los fundamentos éticos políticos que justifican el rechazo del autoritarismo. La metodología para la presente investigación es del enfoque cuantitativo, orientado a medir y analizar datos numéricos que permitan comprender los efectos del gobierno dictatorial en Bolivia, especialmente durante los periodos de regímenes militares comprendidos entre 1964 y 1982. Diseño de investigación: se trata de un estudio descriptivo y correlacional que busca identificar patrones y relaciones entre variables como represión política, desarrollo económico, el gasto militar y la participación ciudadana y violaciones. La recolección de datos, fuentes secundarias, oficiales y académicas. Tenemos los documentos de derechos humanos, estadísticas históricas publicadas. La población y la muestra de la población es el estudio comprendida por un conjunto disponible entre países, entre 1964 y 82 durante los gobiernos militares. La muestra incluirá datos claves seleccionados entre los años más representativos, como ejemplo el gobierno de Banzer, que está entre los años 1971 y 1978. El fundamento teórico: la teoría de Estado. Según Bodin y Thomas Hobbes, el Estado concentra el poder para mantener el orden. Sin embargo, autoridades como Montesquieu y Locke proponen la separación de poderes para evitar el despotismo. En Bolivia, los gobiernos autoritarios han justificado su forma de acción. Dentro de la ciencia política, Juan Lins define el autoritarismo como un sistema de gobierno con pluralismo limitado, sin ideología elaborada, escasa,
Movilización política, liderazgo de personas. En Bolivia, diversos regímenes que han encargado este modelo. Dentro del pensamiento político es el desarrollo de Maquiavelo, que el poder se justifica por la inestabilidad, aunque ello impide la cohesión. Rousseau, que indica, por el contrario, enfatiza la soberanía popular, la voluntad general. En Bolivia, el discurso populista. Dentro de lo que se refiere a la ética, el gobierno autoritario suele entrar en conflicto con los principios éticos respecto a la libertad individual, la dignidad humana y la justicia. Dentro de las conclusiones al análisis, vemos la estabilidad política temporal. En contextos de crisis o caos institucional, algunos gobiernos dictatoriales han logrado imponer el orden político inmediato. Como una segunda conclusión, la ejecución rápida de políticas públicas. Al no existir una oposición institucional fuerte en procesos democráticos lentos, los regímenes dictatoriales pueden tomar decisiones de forma rápida implementando formas económicas. Impulso de grandes obras de modernización. Algunos gobiernos dictatoriales en América Latina promovieron obras públicas a gran escala, mejoras en infraestructura, proyectos, y claro ejemplo tenemos el gobierno de Hugo Banzer Suárez. El control de movimientos surgentes o subversivos. En ciertos contextos del régimen autoritario lograron contener movimientos armados o insurgentes que amenazan la unidad nacional en el orden público, aunque estos generalmente implican violaciones a los derechos humanos. Pero de esta manera garantizan un gobierno que sea estable. Tenemos el crecimiento económico moderado en ciertos periodos. Algunos gobiernos dictatoriales lograron tasas de crecimiento económico durante ciertos periodos, al atraer inversión extranjera, controlar la inflación e implementar políticas macroeconómicas. Y como última conclusión tenemos la reducción de la corrupción institucional fragmentaria. La concentración de poder puede, en ciertos casos, reducir los conflictos internos entre instituciones de Estado, eliminando la corrupción estructural provocada por fragmentos institucionales. En síntesis, el presente trabajo es que sea aplicado un gobierno dictatorial en Bolivia, debido a la inestabilidad política en la cual se vive, que se limite de alguna manera a los grupos subversivos que están siendo emergentes en ciertos lugares bien seleccionados en Bolivia. Muchísimas gracias por su atención.